Hola familia de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Oigan, ¿ustedes sabían de esta teoría que dice que hay 7 personas alrededor del mundo que son idénticas a ti? Incluso algunas personas se han encontrado con sus dobles y han quedado sorprendidos con sus parecidos. Esto, que solo resulta una coincidencia de vida, ha quedado también registrado en casos de misterio como el de hoy, que yo sé te hará explotar la mente. Este es el caso de Pauline Picard. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Todo comienza el 6 de abril de 1922. Pauline Picard, de 2 años, vivía al noreste de Francia en una granja junto a su familia. Ese día se encontraba jugando en el jardín mientras cuidaba a unos animales, lo cual resultaba extraño, pero según François y Marianne, sus padres, a su corta edad ya hablaba y hacía mandados, y este dato hasta los vecinos lo confirmaron, describiéndola como una niña inteligente. Así que sus padres confiaban en dejarla al cuidado de sus hermanas, pero sin perderla de vista. Hasta que justo ese día las cosas no resultaron como de costumbre cuando Pauline desapareció. Inmediatamente la buscaron en los alrededores, con sus hermanos y vecinos, pero no había rastro de la pequeña. Rápidamente dieron parte a la policía y en las siguientes horas no pararon de buscarla. La desesperación era notoria, pues cada minuto se hacía eterno, y a pesar de que había mucha gente buscando, nada era suficiente. Así pasaron algunos días, por lo que la policía temía lo peor: que Pauline hubiera sido atacada por un jabalí o que hubiera sido raptada por los gitanos, pero como no tenían pruebas de estos señalamientos, todo era un misterio. Los padres de la menor prefirieron mantener la esperanza de que su hija apareciera con vida. En toda la búsqueda hubo personas que fueron interrogadas por ser sospechosas, como Christophe Quiramón, un conocido de la familia que tenía antecedentes de abuso. El 6 de abril ese hombre había estado en la granja, pero François dijo que era imposible que aquel sujeto tuviera algo que ver, ya que nunca se había acercado a la menor y se había ido varias horas antes de que la niña desapareciera. La policía no tuvo avances en los siguientes días, hasta que todo cambió luego de un mes de la desaparición. El 6 de mayo la policía recibió una alerta nueva. En Cherburgo, a 400 kilómetros de donde desapareció Pauline, habían localizado a una niña viva con los mismos rasgos de la menor. Sin duda era ella. Avisaron rápidamente a los padres, quienes saltaron de felicidad por la noticia. El martirio había acabado, pero una duda los inquietaba, y esa era: ¿cómo había llegado su hija hasta ese lugar? Esa pregunta lamentablemente nunca se esclareció, porque por más que intentaban hablar con Pauline, ella solo sonreía y abrazaba a las personas sin decir ni una sola palabra. Hubo varias versiones de cómo fue hallada. Unos dijeron que la vieron en compañía de una mujer, y otros que estaba en completo abandono en la calle, pero su ropa estaba impecable, es decir, no parecía que estuviera en situación de abandono. Sea como sea, rápidamente las autoridades la resguardaron y la llevaron con el médico para cerciorarse de que estuviera bien. Por otra parte, los padres emprendieron el viaje para reencontrarse con ella. Esto les tomó un día y la espera había valido la pena. Al llegar se dieron cuenta que en efecto era su hija. Solo notaron que se veía baja de peso, pero fuera de ahí estaban 100% seguros. La felicidad había vuelto. Estamos de acuerdo que técnicamente no podríamos equivocarnos al reconocer a algún familiar. En ese instante lo que resultó extraño fue la actitud de la niña, quien seguía sin hablar y no mostró asombro o alegría al reencontrarse con sus padres. Era como si no los conociera. Sin embargo, los especialistas dijeron que era común que una víctima presentara traumas por las cosas que pudo haber vivido. Así que tal vez Pauline tenía estrés postraumático, lo cual probablemente le había generado amnesia y por eso no recordaba algunas cosas. Los Picards, luego de 2 horas de convivir con ella, comenzaron a tener sus dudas sobre si en verdad era su hija. Incluso creían que tal vez no entendía su idioma. Así que el fiscal les pidió que se quedaran un día más para ver cómo era la reacción de la menor y asegurarse de que todo estuviera bien. Días después, los padres dejaron sus dudas a un lado y se llevaron a la niña de vuelta a su hogar.
una vez que la policía lo ordenó. Al llegar a la granja, sus hermanos la recibieron con abrazos y estaban muy felices de volverla a ver. No había duda de que era Pauline. De hecho, la pequeña parecía haber reconocido a uno de los sirvientes al acercársele y jugar con él. Los especialistas les dijeron a los padres que realizaran algunos ejercicios para que la pequeña pudiera recordar. Así que la llevaron al lugar donde había estado por última vez. Pero al llegar comenzó a llorar sin parar y parecía asustada. Algunos vecinos también fueron a visitarla, mientras le hacían saber a la familia lo afortunados que eran por haber hallado a Pauline. Pero entonces la felicidad se vio interrumpida por un instante, cuando un hombre de 49 años que era conocido en el pueblo se hizo presente. Su insistencia por ver a la niña era extraña, mientras preguntaba a los padres, ¿en verdad es su hija? ¿Está bien? El sujeto salió corriendo de la casa riendo y gritando, Dios, perdóname, yo soy el culpable. Este extraño episodio hizo que fuera detenido y considerado sospechoso, pero por su estado de salud solo concluyeron en que estaba enfermo y tuvo que ser ingresado a un psiquiátrico, por lo que nunca se esclareció a qué se refería o si tenía algo que ver. Todo era confuso. La familia retomó sus actividades y reforzaron los cuidados con sus hijos. Ahora todos estaban pendientes de algún avistamiento extraño. Incluso la niña comenzaba a decir un par de palabras y responder algunas preguntas en el idioma originario de la familia, lo cual los puso contentos y alejó las dudas de que no fuera Pauline, pues ya hasta era más confiada con sus hermanos. Pero entonces otro suceso aterrador y misterioso ocurrió. Para finales de mayo, a pocos días de que la niña se reuniera con la familia, la policía atendía la denuncia de un granjero que pasaba por las afueras de la granja de los Picards. Un bulto en una zanja había llamado su atención. Al acercarse, se dio cuenta de que eran restos humanos. La policía junto a los Picards fueron a la zona y al inspeccionar se percataron de que había un cuerpo de un menor en avanzado estado de descomposición. El cráneo estaba desprendido y había huellas de que éste había sufrido ataques de animales, por lo que era más difícil el reconocimiento. Resultaba muy extraño que ahí estuvieran los restos, porque era una zona transitada por granjeros, además de que durante la búsqueda habían revisado minuciosamente ese lugar sin hallar algo. Lo más alarmante de todo fue cuando vieron que había ropa perfectamente doblada y manchada de sangre a un costado. Esta era la ropa de Pauline, justo con la que había desaparecido. Al parecer, todo había sido dejado ahí intencionalmente. Se realizó la necropsia y descubrieron que el cráneo no pertenecía al cuerpo. Este era de un hombre. Todo eran dudas y nada se podía esclarecer. Los Picards presentían lo peor y en conjunto con los investigadores confirmaron que aquel cuerpo era en realidad el de Pauline. Para este momento habían muchas preguntas. ¿Quién le había hecho daño a la pequeña? ¿Había un criminal suelto? ¿El sujeto que metieron al psiquiátrico tenía algo que ver? ¿Quién era la niña con la que convivieron por varios días? ¿Por qué se parecía tanto? Los resultados médicos señalaron algunas heridas en el cuerpo y que muy probablemente la niña había perdido la vida de manera accidental. ¿Cómo era esto posible? El dictamen de las autoridades manejó la teoría de que Pauline ese día, a pesar de estar con sus hermanas cuidando los animales, había tomado otra dirección alejándose y por lo tanto perdiéndose hasta que las horas pasaron. La noche cayó y el intenso frío hizo que perdiera la vida. Entonces los animales la atacaron y por eso presentaba esas lesiones, indicando que el cuerpo muy probablemente había permanecido ahí desde el principio, pues los alrededores de la granja eran muy grandes y tal vez los policías se habían confundido y esa zona no había sido inspeccionada. Obviamente nadie quedó satisfecho con esta versión, pero nunca se pudo esclarecer nada más. Los Picards aceptaron que ese cuerpo era de su hija porque encontraron algunas señas como un lunar que Pauline tenía. Así que enterraron los restos, poniendo como fecha de muerte el día de su desaparición. Y si te preguntas qué pasó con la otra niña, ella fue llevada de regreso a la ciudad en la que fue encontrada. Le ingresaron a un orfanato y se registró bajo el nombre de Marie Louise.
pues los padres, por más que quisieron sentir una relación cercana con ella, en el fondo sabían que no era su hija. La historia de Pauline concluyó en algo que no dejó satisfechos a todos. La policía, por una parte, quería cerrar el caso para no levantar más sospechas o pánico, mientras que por otro lado, la familia ya tenía suficiente dolor con haber confundido a su hija y crear la ilusión de que estuviera viva, cuando en realidad había muerto, prefiriendo enterrar ese recuerdo y nunca más hablar de lo sucedido. Sea como sea, lo que no pasó desapercibido fue el notorio parecido de ambas niñas, y es que no fue un capricho de los padres por querer creer que estuviera viva. Todos los que conocían a Pauline también creían que era ella. ¿Cómo era esto posible? ¿Tú te confundirías a ese nivel? Es más, ¿aceptarías el destino de que la vida te diera otra persona similar a la que buscas? Suena descabellado, pero también es triste pensar que la otra niña por un momento sintió lo que era tener una familia. Sin embargo, estos sentimientos no se pueden forzar, y pues no se trata de mercancía que puedas reemplazar. Por la época en la que pasó, nada pudo investigarse a fondo. Estamos de acuerdo que con una prueba de ADN esto hubiera quedado resuelto, pero obviamente no existían, y por eso nunca se obtuvieron respuestas. Por último, existen dos teorías que resonaron mucho. Una, que los padres planearon todo para cobrar un seguro, pues la economía no era nada buena. Y otra, que la familia tuvo una especie de histeria colectiva y para calmar el sufrimiento de no tener a su hija, creyeron que la otra niña en verdad era Pauline. Esto aviva la idea de que efectivamente hay 7 personas iguales a nosotros en todo el mundo. Este fue el caso de la desaparición de Pauline Picard, sin duda uno de los casos más misteriosos de los que hemos hablado. ¿Y tú crees que tu familia podría notar que fuiste reemplazado por otra persona igual a ti? Llegamos al final de otro episodio de Tripas de Gato. ¿Qué les pareció este caso tan misterioso? Yo quiero saber qué opinan o qué hubieran hecho ustedes si hubieran sido los padres de Pauline. ¿Hubieran aceptado a la niña? ¿Hubieran hecho lo que ellos hicieron? ¿Hubieran investigado más a fondo? Quisiera saber todo lo que opinan en comentarios. Vamos a estarlos leyendo. Y antes de seguir, quiero darle las gracias a nuestros ayudantes del maligno, porque su apoyo es muy importante para que sigamos haciendo estos videos. Si ustedes no saben qué son los ayudantes del maligno o quieren ser parte de los ayudantes del maligno, lo pueden lograr siendo miembros del canal. Con eso nos ayudan bastante y además tendrán algunos beneficios exclusivos. Otra forma de apoyarnos es suscribiéndose al canal, dejando sus me gusta y activando la campanita para que YouTube les avise siempre que subimos contenido. También nos ayudan muchísimo compartiendo todos nuestros episodios para que YouTube nos muestre. Y si quieren otro contenido distinto, en todas nuestras redes nos pueden encontrar. Ahí estamos subiendo cosas diferentes, sobre todo en Instagram, porque ahí tenemos un contacto más cercano y de hecho estamos a punto de llegar a los 3000 seguidores, así que nos ayudarían bastante si nos siguen. A los que nos escuchan en Spotify, recuerden que también pueden dejar ya sus comentarios y si quieren opinar sobre los capítulos, vamos a estarlos leyendo. Chéquense todo lo que está haciendo Tripas de Gato, como Archivos Oscuros y Los Casos de Bolsillo, historias cortas por si no tienen mucho tiempo. Y ya saben, la recomendación de siempre, chéquense el BMBR Podcast, yo sé que les va a gustar. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.